Recording in progress. ¿Cómo están? Buenas tardes, queridos. Estoy un poco menos mal que la Buena- semana anterior. Buenas tardes, pastor. Yo estoy un poco resfriada. Ah, sí, los cambios aquí en el sur. Bueno, yo creo que la mayoría somos del sur. Está volviendo a llover Yo soy este fin de calameña. semana. Sí, y afecta estos cambios. Bien, Ya, hermano. ya mis queridos, pueden mutear sus. Y vamos a comenzar con una oración. ¿Ya? Señor. Amén. En esta ocasión oramos a tu presencia, a tu sagrada y bendita presencia. Te pedimos que nos inspires, que nos llames, que nos muevas en tu Espíritu Santo, Señor, a comprender estos misterios y a poder transmitirlos de la mejor manera y de la manera más práctica posible. Haznos, Señor, personas que lleven, Señor, tu doctrina, la manera de cómo tú has querido ser conocido y enseñado a nuestro pueblo, Señor, que te necesita. Gracias por esta bendición de estudiar, porque realmente es una bendición la presencia de cada uno de nuestros estudiantes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos, eh, hoy, hoy, hoy vamos a hablar de Dios, ¿ya? Pero para hablar de Dios en clave cristiana, esto ya lo habíamos venido viendo en clases anteriores, hay que hablar de la Santísima Trinidad. Y quizás voy a ser el profesor que aburre, que aburre con este tema, pero hoy vamos a, como ya habíamos visto, Dios, el misterio de Dios en la introducción, hoy vamos a ver las dimensiones prácticas de esta doctrina para nosotros, para nuestra vida y ministerio. Y de hecho, hoy día vamos a ver una tarea, va a haber una tarea, pero no me la van a entregar esta semana, va a ser para la próxima semana. Ya es una tarea muy cortita que la vamos a ver al final. Para comenzar, el tema que hoy nos convoca es Trinidad y vida espiritual. ¿Por qué? Porque si yo me limitara a enseñar estos sagrados misterios de Dios de manera no práctica, estoy fallando como profesor, estoy fallando como pastor, estoy fallando a muchos niveles. Porque aunque la gente y aunque la academia, el escolasticismo de la academia, se ha, eh, se ha esforzado bastante en llevar todo este conocimiento a un nivel tan abstracto que se deshumaniza, se desnaturaliza. Uno de mis maestros, el doctor Alejandro Serani, doctor, porque es médico, pero también doctor en filosofía, que me hizo clase, el doctor Alejandro Serani decía, hay una crítica con respecto a la biología, a la bioética. La bioética tiene que ver con la ética con respecto con las cosas vivas, ¿ya? Porque los científicos tienden a buscar la comprensión de los fenómenos de la naturaleza, de la vida, desde la muerte. No sé si se han dado cuenta. ¿Qué es lo que hace un médico para poder aprender bien del cuerpo humano y cómo éste va moviéndose? Estudia el cuerpo humano diseccionado. Cuando un biólogo, o biólogo marino, o biólogo de cualquier área, estudia la biología, vamos a ver las células, ¿cómo se nos enseñan las células en Chile? Nosotros generalmente, yo trabajé en educación por muchos años, nunca en toda mi carrera como educador vi que llevaran a los niños con un microscopio a ver una célula viva. ¿Qué es lo que hacían los profesores? Hagamos PowerPoint, hagamos dibujo, pero el dibujo que nosotros conocemos como una célula no es una célula. Es el cuerpo diseccionado ideal acerca de una célula. No es la célula en sí. Y ese es el problema con la academia y con el cientificismo. Que el cientificismo busca, claro, cuando un científico quiere resolver, dice, vamos a ver esta cosa por sus partes. Pero hay un problema con esa mirada de la realidad. ¿Y cuál es ese problema? Es que esa cosa que estás viendo no está viva, está muerta. Estudiar cadáveres nos da a nosotros un conocimiento hasta cierto punto, pero ese cadáver no se enferma, está muerto. Ese cadáver no se deprime.
está muerto. Ese cadáver no se va a contracturar porque está muerto. La célula también, y así todo lo que ve la ciencia. A diferencia de otras ciencias, la teología ve algo vivo. Somos seres humanos vivos, con problemas de seres humanos vivos, y tenemos un Dios que está vivo. Y no nos podemos acercar a Dios desde como queriendo descomponer a Dios en sus partes, como si fuera un cadáver al cual diseccionar. Esa no es una aproximación válida ni ética, porque nuestro Dios, al igual que nosotros, está vivo. Entonces, cuando la gente quiere buscar a Dios y quiere entrar y diseccionar, a ver, cómo es Dios, la idea de Dios, pero de una manera cientificista, mata la idea. De hecho, nos acerca a la verdad. Un ejemplo, uno de los grandes problemas que ocurrió con la teología fue la búsqueda del Jesús histórico. La primera búsqueda del Jesús histórico, todos los científicos ya vamos a buscar al Jesús histórico. Jesús ciertamente es histórico porque hay testimonio de que existió y testimonio cierto. Pero estos querían conocer al Jesús al Jesús sin los milagros, a Jesús como un maestro, qué sé yo. ¿Y saben lo que la primera búsqueda de Jesús histórico, la segunda búsqueda de Jesús histórico, que la teología liberal cree en eso, terminó en darse cuenta que lo único con lo que se encontraron fue con un ídolo, porque cada investigador encontraba un Jesús distinto, Ahora se ve derechito, ¿ya? Y ¿o finalmente no? esas búsquedas de Jesús Sí, porque histórico sí, pues tengo que pasarle todo, ¿no? Bueno, eh, pero para allá se ve fracasaron. todo como si fuera una Por muralla. favor, iPhone de Tápelo hoy, Dani, ¿viste? voy a silenciarlo. Bien. Hoy tengo poder para hacer. Qué loco. Bien, bien, hermano. Es la primera vez que me doy cuenta de ese poder. Entonces, como le iba diciendo, a Dios no nos podemos acercar a Dios como de un Dios muerto. Tenemos que acercarnos a un Dios vivo. Primero, los cuatro temas que veremos hoy es la relación de la Dios Trinidad con la vida espiritual, en el aquí y en el ahora. Cómo la Trinidad, segundo punto, afecta a la doctrina de la salvación y cómo se mueve la Trinidad en la salvación. Y aquí, ojo que aquí estoy concatenando otros temas que veremos más adelante en Teología 1. Cómo esta Trinidad también afecta nuestra adoración y al finalmente nuestra comunión. El hermano Pablo Hoff, de bendita memoria porque se le extraña y se le quiere mucho, este misionero pentecostal, dijo, la fe en la Trinidad tiene implicaciones trascendentes que afectan la salvación, la manera de orar y adorar a Dios y el vivir en el cuerpo de Cristo. El creer en el único Dios verdadero, que en el Dios, que este Dios que nosotros conocemos, subsisten tres personas iguales en esencia, poder y gloria, no es una opción, es una obligación para todos cristianos. Y es aquí donde nosotros debemos establecer que el cristianismo ortodoxo, el cristianismo como debe ser, como es trinitario. No puede decirse que existe un cristianismo unicitario porque no es cristianismo, es otra religión. Es como cuando a mí me preguntan, pero reverendo, ¿qué pasa con los mormones? Y yo les digo, no pasa nada, no son cristianos, son otra religión. Pero ¿cómo? ¿Cómo tan así si ellos también proclaman? Ellos dicen que proclaman a Cristo, pero en el fondo ellos están hablando de las palabras de Joseph Smith. Añadieron otra Biblia, otro grupo de libros que más encima no tienen ni manuscritos para poder ser verificados porque Joseph Smith decía que se los llevó convenientemente un ángel. No es cristiano quien no es trinitario. Y es tan importante esta doctrina que hay un credo que nosotros los anglicanos lo recitamos en el culto, porque quien no puede recitar ese credo es un hereje. Ser cristiano es ser trinitario. Es creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no como, y el cristianismo no es una fe que yo pueda vivir a mi manera, porque de esa manera matas la fe. No es fe, como los famosos católicos a su manera, y ahora hace poco me estoy dando cuenta que hay personas que están confesando eso mismo, soy evangélico pero a mi manera. Y no se puede ser evangélico a nuestra manera. Se es o no se es. Se es cristiano o no se es cristiano. Se es cristiano trinitario o no se es cristiano.
porque esto tiene consecuencias. Aquí veremos, aquí hay tres herejías que les presento, que la habíamos visto antes, pero hoy las veremos un poco por sus consecuencias. Primero tenemos el unicitarismo. El unicitarismo, aunque no lo crean, fue una de las herejías que llegó a Norteamérica, que es muy antigua, y esta doctrina tiene consecuencias prácticas en la vida de las personas. Porque cuando yo afirmo que Dios solamente es uno, ¿cierto? Radicalmente uno, uno solamente, existe solamente un Dios, el problema es que los unitarios se fueron por el camino de decir, bueno, entonces si existe un solo Dios y ese Dios se acerca a todas las personas, ellos llegaron a la conclusión de que en todas las religiones está Dios, el mismo Dios. ¿Por qué existe un solo Dios? Entonces, hoy en día la iglesia unitaria universalista que todavía existe, tiene cultos, no sé, como la comunión del chocolate. Ellos no usan ni el pan, ni utilizan ni el vino, utilizan chocolate. En sus cultos tienen ritos animistas, incluyen ritos judíos, incluyen ritos de cualquier otra religión, porque ellos buscan la unidad. El universalismo, unitarismo tiene vocación universalista, es decir, tratar de explicarlo todo desde su perspectiva. Y para ello todas las religiones valen iguales. De hecho, como pueden ver, el centro del símbolo de los unitarios es un cáliz con un fuego. No está la cruz. La segunda herejía cristológica, teológica en realidad, es el modalismo. Solo Jesús. El modalismo plantea que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero en distintos modales. O sea, parece que Dios tiene problemas de personalidad. Algo así como la película Fragmentado. Y no, Dios no tiene tres. Dios es uno, tres personas, no tres personalidades. La otra herejía que tenemos, se me está. Entonces aquí tenemos el arrianismo. No sé si pueden ver esta ilustración. God the Father created God the Son, who used the Holy Spirit in many ways. Este es el esquema de los arrianos. Los herederos espirituales de los arrianos son los testigos de Jehová. Ellos dicen que Dios el Padre, bueno, y también de alguna manera los mormones, Dios el Padre creó todas las cosas y pone a Jesús en una posición subordinada, es decir, Jesús sería para ellos eh, un ser perfecto, un ser muy especial, pero no Dios, el Hijo de Dios. Y bueno, y en ese esquema, ahí qué bien, si Jesús baja de categoría y en este esquema, ¿para qué hablar del Espíritu Santo? Y es ahí donde los testigos de Jehová dicen, no, que el Espíritu Santo vendría siendo como esa fuerza, como la electricidad, aquella fuerza operando de Dios, qué sé yo. Y todos y cada una de estas herejías tiene consecuencias en la devoción de las personas. Y aquí encontramos el esquema. Los puntos de vista no trinitarios, entonces, son los que habíamos visto. El unitarismo, el modalismo y el arrianismo, ¿cierto? Todos estos esquemas dejan sin ningún sentido el plan de Dios. Y es aquí donde la escritura nos asiste, porque la escritura tiene una unidad orgánica. Cada parte de la escritura apunta a un solo lugar de manera orgánica, aunque haya sido escrito en tantos tiempos por diferentes personas de diferentes culturas y diferentes lenguajes. Y Dios preservó su mensaje de manera providencial, porque Él puede y Él es Dios. Y el esquema trinitario es este. The Father is not God. The Son is not God. Or the Father and the Holy Spirit. El Padre y el Hijo no son solamente no son Dios.
El Padre y el Espíritu Santo tampoco. Es el Padre, y aquí is God. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Hay algunos, y aquí vuelvo a hacer el énfasis que hicimos en clases pasadas, que están afirmando, sobre todo los que pertenecen al movimiento apostólico profético, movimiento que no comparto, que ellos dicen que la triunidad, pero el problema es que la triunidad no apunta a la Trinidad, apunta a un modalismo, a una forma de modalismo. Desde ese punto de vista sale de la ortodoxia cristiana. En este esquema, la Santísima Trinidad, la bendita Trinidad, dice, en este esquema cada persona desempeña un papel individual, aunque obran todos juntos. Las operaciones, perdón, que voy a apagar ese resto. Las operaciones del Espíritu Santo, del Padre, no es lo mismo que lo que hace el Hijo, y al mismo tiempo no es lo mismo que hace el Espíritu Santo. El Padre envía al Hijo para redimir al hombre perdido. El Hijo da su vida en rescate por muchos y vive siempre para interceder por ellos, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Nada que arzobispo, nada que... No, Él es nuestro sumo sacerdote. Y el Espíritu Santo convence al pecador de su pecado y lo lleva al arrepentimiento y luego mora en él capacitándolo para vivir una vida santa. Las relaciones entre los miembros de la Trinidad sirven y son un modelo para los creyentes. Nosotros tenemos el deber de imitar a Dios. Somos sus hijos en Cristo. Y Dios, antes de todas las eras, estaba, como lo veíamos en Génesis, estaba conversando porque Él no tenía ninguna necesidad peregrina de crearnos. Él no tuvo ninguna necesidad peregrina de crear todo lo demás porque Él ya estaba completo, mucho antes de lo que nosotros pudiéramos llegar a inteligir. De hecho, es un Dios comunidad. Pero este Dios comunidad, este Dios trino, amó tanto que decidió crear. Amó tanto. Y Dios que sabe el pasado, el presente y el futuro, pero solamente sabemos cómo Dios lo sabe, eso es cosa de Dios. Nosotros simplemente sabemos que Él lo sabe todo. Vio nuestra caída y de alguna manera decidió igual crearnos. Y tomó de la tierra y formó de la tierra algo semejante a Él y le insufló vida, el Ruach HaKodesh, sin tener la más mínima necesidad de puro amor. Es tremendo cuando nos metemos a hacer inferencias con respecto a lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Entonces, la Sagrada Trinidad se relaciona entre ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se relacionan entre ellos de manera dinámica, viva y haciendo cosas conforme a lo que ellos hacen. El problema es que los puntos de vista no trinitarios no toman en cuenta de esto. Y también yo debo ser sincero con ustedes. La cultura, el zeitgeist, la cultura, el espíritu de esta época no ayuda mucho a una mentalidad trinitaria o una espiritualidad trinitaria. ¿Por qué? Porque lo opuesto a lo trinitario, lo opuesto a lo comunitario es el individualismo. Y ustedes si van a las redes sociales, si van a TikTok o a Facebook o a YouTube, se van a dar cuenta que el individualismo está a niveles pero desatados, a tal nivel que la gente no les permite ver nada más que sí mismos. Preferimos criar un perro y ponerle un nombre y decir que ese perro es mi hijo, porque de tener un hijo y formar una familia me saca de mis planes de vida. Y yo tengo planes muy importantes, y yo soy una persona muy importante. Y como soy muy importante, individualismo,
Elijo decirle hijo a un perro, el absurdo total. Y esos son los tiempos que nos asisten. ¿Qué aprendemos de la Sagrada Trinidad, de su relación? Primero, la unidad del cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Nosotros, los creyentes, tanto ministros, todos los creyentes, estamos llamados a imitar a Dios y se nos llama a nosotros el cuerpo de Cristo. Jesús, en las vísperas de su muerte, que en el fondo más que muerte lo asesinaron, dijo que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. ¿Se dan cuenta? Esto está en Juan capítulo 17, verso 21. Jesús ruega para que sus seguidores, nosotros, sus discípulos, seamos uno como Él, Padre en Cristo y como Cristo en el Padre. Esto se llama comunión. La unidad por la cual ora Jesús es la unidad del mismo amor eterno que une a los miembros de la Santísima Trinidad y los caracteriza. ¿Cómo puede ser que una iglesia se divida tanto cuando el Dios al que adora no se divide y está en comunión? Por eso que para la iglesia anglicana en específico es tan importante la palabra comunión. Pero eso es un dato freak, ¿no? Lo importante es entender que Dios busca tener comunión, que nosotros tengamos comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la vez nosotros imitemos ese comportamiento, uniéndonos con otros creyentes. Ellos, tanto del Señor, comparten la misma visión y colaboran estrecha y desinteresadamente. ¿Qué más desinterés podemos encontrar que Dios, al ver a su creación caída, se da a sí mismo en el Hijo y dice, yo voy por ellos? Lo que ellos no pueden hacer por sí, yo lo haré por ellos una vez y para siempre. ¿Acaso eso no es darse por el todo por todos? Por eso para mí, a mí me causa personalmente ese calvinismo supralapsario que dice que Dios predestina a algunos para salvación y a algunos para muerte eterna. No me cabe, porque las escrituras no me dicen, no afirman esto. Las escrituras dicen, afirman que Dios quiere salvar a la humanidad, pero la humanidad tiene que tomar una decisión. Entonces, si Dios comparte en sí mismo la misma visión, colabora estrecha y desinteresadamente para llevar a cabo sus planes, no se encuentran en la Trinidad ni rivalidad, ni egoísmo, ni personalismo, ni división entre los miembros de la deidad. Son uno, ejad, una unidad compuesta. Este principio de la relación de los miembros se puede aplicar muy y se debiera aplicar entre los miembros de las congregaciones y de congregaciones con congregaciones y denominaciones con denominaciones. Debiéramos considerarnos como un cuerpo en Cristo. De hecho, la iglesia, el ejército de salvación, Salvation Army, ellos asimismo se reconocen y ellos siempre ponen en todos sus documentos, dicen, nosotros queremos ser el brazo social de la iglesia evangélica. Ellos no quieren ser toda la iglesia evangélica, porque se entienden en relación con el resto. Y nosotros, cada iglesia y cada comunidad está llamada a diferentes cosas. Algunas a hacer un evangelismo más fuerte, otras a trabajar con los enfermos, otros a trabajar con los desposeídos, otros a trabajar de esta manera, de esta manera, de esta manera. Lo importante en todo esto es que nosotros si queremos imitar a Cristo y a nuestro Dios, debiéramos buscar esa comunión, el conocernos al menos. Debemos considerarnos un cuerpo en Cristo, una familia en Dios y una comunidad de hermanos. Si eso fuera la realidad en el cristianismo, sería muy distinto lo que estamos viviendo ahora. Este icono es un icono de la Iglesia Ortodoxa que se, a- aquí lo ven muy bien pintadito, pero tiene mucho tiempo, es muy antiguo, solamente que los ortodoxos
lo vuelven a pintar, lo vuelven a pintar, lo vuelven a pintar. Entonces, como, ahí está. Y este icono es uno de los más antiguos que representa la Santa Trinidad. Y aquí vemos a tres personas, ¿cierto? O ataviadas con la época, ¿cierto? Relacionadas en la misma mesa, iguales. Porque los miembros de la Trinidad, según el entendimiento de la Iglesia, desde siempre, cooperan estrechamente, no actúan ni aisladamente ni independientemente el uno del otro. La espiritualidad trinitaria, queridos hermanos, no es individual. Y me atrevería a decir algo un poco más. La salvación no necesariamente es individual. Si bien cada persona se salva por medio de los méritos de Cristo, por la sangre de Cristo, estas personas también es necesario que vayan ejercitándose en la fe, que vayan creciendo en la fe, porque no nos vaya a pasar la dictadura del hermano débil, po. No hago esto porque hay un hermano débil. No voy allá porque hay un hermano débil. Y toda la iglesia no haciendo nada porque hay un hermano débil. ¿Por qué no mejor nos esforzamos en que ese hermano débil madure? Y así todo como cuerpo de Cristo maduro, podríamos avanzar más rápido. A mí me carga la frase empresarial que dice, en este lugar no hay nadie indispensable, porque eso es una mentira a la luz del Evangelio. Y es una mentira y es un insulto al cual uno tiene que pedir perdón por eso. Porque si el Hijo de Dios dio su vida, entregó su vida hasta las últimas consecuencias por todos nosotros, aquí ninguno está de más. Y no, la puerta no es ancha de la iglesia para salir. Para entrar a la iglesia la puerta es estrecha. Y que se vaya uno de nosotros de la fe es algo para llorar, hermano. El reino de Dios por mucho tiempo sufre ineficacia. Porque imagínense, usted, si está en la guerra, yo tuve que hacer el servicio militar obligatorio y he conocido a militares en retiro, sobre todo norteamericanos, que ahora son pastores. Y estos hermanos siempre hemos hablado, ¿cómo puede ser que en el ejército de Norteamérica y en los ejércitos del mundo hay una frase que se dice que ninguno atrás, ninguno se queda atrás? En los ejércitos que están organizados para poder defender una nación, matar enemigos, no consideran dejar atrás a los soldados muertos. ¿Por qué la iglesia sí hace eso? Que ni los ejércitos mundanos hacen. El individualismo en la iglesia cristiana, a la luz de una fe, de una espiritualidad trinitaria, no tiene cabida, queridos. Nadie se salva solo en esto. Nadie llega solo a algún lugar. Piénselo usted, piénselo usted. En el momento que usted fue ungido o ungida pastor, perdón, usted fue ungido pastor, ¿usted llegó solo a ese lugar? Nadie llega solo a ninguna parte, menos en el cristianismo. Porque en el cristianismo nosotros nos convertimos, recibimos y tenemos que, como dice el apóstol Pablo, comer comida blanda, aprender pasito a pasito y así ver crecer, ver crecer. Por eso yo entiendo, porque me ha pasado, el drama de la división dentro del cuerpo. El drama de cuando se va una familia o se van dos personas, porque no son, yo no veo dinero porque no recibo dinero de nadie, recibo dinero en mi trabajo. Yo veo la sangre de Cristo, veo todo el tiempo que la iglesia estuvo con ellos, veo un drama, veo un drama. En la Trinidad y relacionada a la doctrina de la salvación, en qué se relacionan? En que cada miembro de la Trinidad, primero, sometiéndose al otro, escuchando, hablando y dejando hablar, hablando y escuchando, no buscan señorear el uno sobre el otro. Eso no se demuestra en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Pero lo más humano es querer señorear sobre los demás. En cambio, lo que es de Dios, lo que nos muestra la Trinidad, es que sujetarse
los unos a los otros en el temor del Señor, como dice el apóstol Pablo, es la voluntad de Dios. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12, verso 3. Aquí quise poner una imagen aquí de puras caritas formando el cuerpo de Cristo, porque en el fondo eso somos, la iglesia. Los miembros, tanto como de la Trinidad como de la iglesia, son unidos por un amor desinteresado. El amor que rige a la Trinidad es el amor ágape, el amor sacrificador, el que se da libremente de sí mismo. Y en el cuerpo de Cristo al mismo tiempo los miembros debieran someterse voluntariamente el uno al otro, pero ojo, es voluntario. Buscan siempre el bien del otro, ¿ya? También en esta vida de cuerpo se destaca la humildad. Jesús, la palabra griega para describir el proceso sobre el cual Jesús se encarnó se llama kenosis. Y en esta kenosis Jesús se hace, siendo el infinito, una persona de la Trinidad, se hace pequeño y decide nacer por una niñita de 12 a 16 años, porque esa edad eran las mamitas de la época. Se encarna. ¿Cómo puede ser que Dios haya decidido beber leche materna? ¿Se dan cuenta que detrás de eso no hay cierta humillación? Eso es la kenosis. Por un momento histórico, Cristo vino y se apocó. Por un momentito. Nadie sabe en qué momento, pero dejó de ser para ser hombre como tú y como yo, ser humano. Y eso tiene consecuencias prácticas en la vida cristiana, porque nosotros también debiéramos, observando a nuestro maestro, porque Jesús, ojo, es Salvador y también maestro, debiéramos también estar dispuestos muchas veces a renunciar a cosas gigantescas, oportunidades grandes, por amor. Claro, obviamente cuando el Señor nos lo pida. Cada miembro se esfuerza por glorificar y exaltar a los otros. Por eso yo digo, yo no soy importante acá. Ustedes son los importantes. Porque quienes hacen al profesor son los alumnos. Un profesor sin alumnos no puede profesar de su profesión. Por eso me choca tanto la palabra que aquí nadie es indispensable, porque va en contra de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque Él, miles de años después que nosotros, antes, muchos miles de años después de que Él se sacrificó y murió y resucitó, nosotros miles de años después nacimos. Y ese sacrificio en la cruz también fue por nosotros. Y si Jesús no escatimó el gasto, ¿por qué nosotros tenemos que escatimar el gasto por recuperar a un hermano o una hermana de la iglesia? A los creyentes, la iglesia y las organizaciones eclesiásticas les corresponde reflejar las relaciones íntimas de las tres personas de la Trinidad. Una comunión perfecta, armonía, sumisión del uno al otro, preocupación por el bien de los demás, amor sacrificial, una sola visión y propósito y cooperación ilimitada para llevar el propósito a cabo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvar a la humanidad. ¿Cuál es el propósito de nosotros ahora? Es cooperar para que esa salvación llegue a todos, ojalá. Esto, como nos vamos dando cuenta que la Trinidad sí tiene consecuencias en la salvación. ¿Cómo? Porque el Padre envía al Hijo a redimir al hombre perdido, el Hijo da su vida en rescate por mucho y vive para interceder por nosotros, y el Espíritu Santo convence al pecador de su pecado y lo lleva al arrepentimiento y luego mora en él, en nosotros, capacitándonos para vivir una vida santa.
la Trinidad operando en nuestro favor. ¿Cómo ese Dios que se dio a sí mismo podría dejarnos solos, tirados? ¿Cómo Él nos pudiera dejar así? Y aquí hay una imagen que esta la comparto con ustedes. Este es el hijo pródigo de Rembrandt. Así se llama esta pintura. Y esto, y lo quise relacionar con este penúltimo tema sobre la Trinidad y nuestra adoración, porque la adoración también tiene dimensiones trinitarias. La Trinidad nos enseña que el Dios que adoramos no es un ser solitario, impersonal y egocéntrico. Y el problema que tienen los ateos actualmente es que ellos piensan que Dios es conforme a su imagen y semejanza. Entonces, cuando un ateo le explique a usted, no, es que Dios es un ser solitario, que es impersonal y es egocéntrico, respóndale, estás hablando de ti mismo, porque Dios no se revela así en las Sagradas Escrituras. Pero el problema es que la modernidad, las filosofías humanas y todo este conocimiento, todas estas ideologías que están dando vuelta, que son altamente individualistas, pelean contra un Dios conforme a su imagen y semejanza. Pelean contra ellos mismos, no pelean contra nuestro Dios. Es un absurdo, es un absurdo. Porque Dios es una coinonía de personas y con quien podemos establecer relaciones personales. Dios es persona y podemos relacionarnos con Él. Bloech, un teólogo, dice, si Dios fuera simplemente un silencio abismal o una profundidad infinita, aquí está hablando Nietzsche, un filósofo ateo, anticristiano, y aquí Bloech le está respondiendo a Nietzsche, está diciendo, si Dios fuera simplemente un silencio abismal o una profundidad infinita del ser, no podríamos orar a ese Dios. No, sería imposible. Pero si Dios es un Padre celestial que nos adopta en su familia como los hijos e hijas y que cuida cariñosamente de sus hijos, podemos conversar con Él sabiendo que Él contesta nuestra oración. Y en este breve momento quisiera hablarle un poco de esta pintura, porque esta pintura refleja lo que creemos nosotros. Cuando Rembrandt, dense cuenta que este padre es muy especial, porque está hablando del padre, del hijo pródigo. El padre, cuando ve a su hijo desde lejos, le sale al encuentro. Y en esa parábola Jesús está hablando de su papá. Y está diciendo, le sale al encuentro al pecador. Y cuando le sale al encuentro, dice que lo ve de lejos. Y la palabra griega es que literal, hermano, que sus entrañas se aprietan, se conmueven sus entrañas. Eso no le pasa a un hombre, eso le pasa a Dios y a las mujeres. Ojo, porque Dios, de alguna manera, el Padre nos crea a nosotros. Y solo quien crea, solo quien te ha criado desde que eres pequeño, desde la idea que fueras, puede sentir eso. Es potentísimo lo que dice Jesús en la parábola del hijo pródigo. El padre sale, el hijo se arrodilla frente al padre, y aquí Rembrandt muestra dos cosas muy interesantes porque el padre tiene una mano firme que lo apoya. Se pueden ver la mano izquierda o la mano izquierda del padre es una mano fuerte. Y dense cuenta que la mano derecha es una mano más débil, porque es la mano que consuela. Está hablando de Dios, como lo entiende según Rembrandt. Si Dios tiene ese comportamiento, ¿quiénes somos nosotros para ser mejores o para creernos mejores que Dios? Si Dios se humilla, si Dios está dispuesto a salir como una madre que vio a su hijo perdido hace 20, 30 años, ¿quiénes somos nosotros para que nosotros no entender eso? O por alegrarnos que se vaya una familia o que se vaya una persona.
¿A quién entonces debemos orar? Jesús nos enseña a orar al Padre. Jesús dice en Juan capítulo 14, versos 12 al 14, o sea, al Padre en nombre de Cristo. Y aquí estamos viendo también de nuevo la Trinidad operando. El Padre en el nombre de Cristo, pues tenemos acceso al Padre por medio de su Hijo, nuestro único mediador. Godfrey Wainwright nos señala que debemos dirigir nuestras oraciones al Padre a través del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. No sé si les suena pentecostal, pero este es pentecostalismo puro, hermano. Nosotros, el orden del latín, debiera ser, porque es el Padre el que recibe nuestras oraciones, pero es en el nombre del Hijo que podemos acceder al Padre bajo el poder del Espíritu de Dios. Y aquí nosotros vemos de nuevo el esquema trinitario. Además, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos también varias oraciones también dirigidas al Señor Jesucristo. También nosotros podemos relacionarnos. Por eso muchas veces la iglesia pentecostal en unos tiempos oró bastante al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se manifestó. ¿Cómo sabe, cómo lo hace el Espíritu Santo? Y cuando Ajá, pues nosotros, al de Chosen. debemos orar entonces de esta perspectiva al Espíritu Santo, no existen ejemplos claros en el Nuevo Testamento. Sin embargo, si creemos que el Hijo y el Espíritu son plenamente deidad, entonces podemos dirigir nuestras oraciones en el culto y prestar adoración, ¿cierto? A cualquiera de las tres personas, ¿ya? Aún los creyentes a menudo están muy acostumbrados a solamente a orar en nombre de Jesucristo para que perdonen sus pecados, ¿ya? Lo puede hacer según el Nuevo Testamento, ojo que eso es válido. Marco, capítulo 2 verso 10. Pero las escrituras del Nuevo Testamento nos hacen también ver que es el Padre quien perdona, porque Cristo, por su sacrificio, hizo propiciación a la santa ira de Dios. De hecho, un profesor de seminario una vez me dijo, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? Es que no nos ve a nosotros. ¿A quién ve? Ve a Cristo en nosotros. Por eso nos perdona. Es como si nosotros estuviéramos alineados perfectamente detrás de Jesús, pero Jesús delante de nosotros intercediendo por nosotros, diciendo, hey Padre, mírame, soy tu hijo. Y nosotros detrás de él, porque él es hijo de Dios, nosotros también siendo aceptados y adoptados en la santidad de Dios. Entonces, ¿podemos orar a cada una de las personas de la Trinidad? Claro que sí. Y las tres operan. Y aquí podemos ver, aquí encontré orden, perdón, lo encontré en internet. Y hay que decir que hay una riqueza extraordinaria en la doctrina de la Trinidad. Esto significa que Dios no es un mero maná, es decir, algo simple, algo pequeño, algo elemental, sino que es una comunión eterna entre personas. Es súper emocionante esto, porque si nosotros creemos que Dios es un ser solitario, no estamos viendo a Dios, estamos viéndonos nosotros mismos, estamos solitarios. Y el problema es que la posmodernidad cree que Dios es imagen y semejanza de la posmodernidad. Dios no es un ser individualista. Dios no es un ser egocéntrico como lo son los jóvenes hoy en día. Dios se presenta a nosotros como una comunidad y una comunidad bendita. Y es su voluntad que nosotros le imitemos en nuestra oración, en nuestra alabanza y en nuestra vida congregacional. Aquí podemos ver el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es Dios. El Hijo no es Dios solo. El Espíritu Santo no es Dios solo. Pero el Padre eh, es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo Dios, uno, en comunión. Y lo que he querido demostrar hoy día en esta clase, queridos hermanos, es eso. Nuestra teología, lo que estamos estudiando, sí tiene consecuencias prácticas y muy prácticas.
Em, y tiene consecuencias, no solamente, pero eso lo podríamos ver en otra clase, éticas incluso, porque el Señor nos impone una ética. Dios nos dice, nos da las instrucciones a nosotros de cómo acercarnos a Él. En su santa palabra nos da instrucciones de cómo debemos acercarnos con el prójimo. Nos enseña cómo debiéramos también actuar socialmente, cómo debieran estar hasta nuestros juzgados. Somos nosotros los que no hemos querido muchas veces imitarle, ¿ya? Y la llamada de esta parte de nuestro curso es eso, buscar imitar a Dios, es lo bueno en esto, o sea, Dios es todo bueno. Imitar a Dios en esto que es bueno, esto que es claro y esto que se nos es revelado, iluminado, ilustrado, ¿ya? Esta es nuestra doctrina, podemos tomar de aquella y podemos nosotros hacerla parte de nuestra vida, podemos relacionarnos con un Dios trinitario porque es su santa voluntad. Bien, antes de comenzar tomar un par de preguntas, les voy a anunciar que hay una tarea. Estos PowerPoint se los voy a enviar hoy día a los dos, clase uno y clase 2, ¿ya? La tarea va a ser, me la entrega la próxima semana. Le estoy avisando con una semana de antelación, ¿ya? Y está aquí en el PowerPoint, así que usted lo va a tener. Es hacer un mensaje o sermón, sermón sobre la Trinidad y la vida espiritual de manera práctica. Quiero que usted escriba, y exponga. A mí me interesa la exposición. Usted puede hacerse el punteo, qué sé yo, pero a mí me interesa que la exposición sea de 5 minutos, ¿ya? Y me la va a enviar a mi correo, que ahí está, pastorcristianb corta@gmail.com, perdón, indicando su nombre completo, su mail. Como último plazo de entrega, esta debe ser entregada el lunes 16 de septiembre hasta las 11:45 de la noche, ¿ya? Después va a ser muy difícil si usted me la entrega después. Se la voy a recibir en casos extremos. Pero después viene la fiesta, 17, 18, 19, 20. Yo soy cristiano. No, no me importa mucho el tema de la fiesta. No soy muy de fiesta. Soy más de acompañar a mi hermano, a la familia. Eso sí me gusta de esa fiesta. Pero no voy a estar tan atento para revisar sus trabajos como a mí me gustaría, dándole un feedback. ¿Ya? Bien, queridos. ¿Algún aporte, duda, alguna consulta, queridos?